CIMAC Radio presenta La Boletina Violeta, ni un paso atrás en lo logrado. Un programa de mujeres para mujeres, por una vida libre de violencia, igualitaria, libertaria, justa y de paz. Escúchanos y comunícate con nosotras. una producción de la Observatoria Todas MX, Capítulo Sonora. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Sara Valle de Sens, perteneciente a la Observatoria Todas MX Sonora, y las y los estaré acompañando en esta emisión de La Boletina Violeta, en esta producción de CIMAC Radio. Les invitamos a que se comuniquen con nosotras al 55 35 08 47 61. Repito, 55 35 08 47 61. Recuerda nuestras redes sociales, encuéntranos en X y Facebook como CIMAC Noticias. Este día tendremos mucha información interesante para ti. En esta primera parte vamos a estar platicando sobre los antecedentes de la 3 de 3 en Sonora. Recordemos, la 3 de 3 es una ley federal que busca que los agresores familiares, sexuales o deudores de pensión alimenticia no puedan ser candidatos o designados en algún puesto público. Las principales impulsoras a nivel nacional son la maestra Indira Sandoval Sánchez de las Constituyentes MX Feministas y la doctora Patricia Olamendi Torres de Nosotras Tenemos Otros Datos. Y un numeroso grupo de mujeres que de tiempo atrás vienen empujando para que se concrete el lograr que la política sea un espacio más digno, más transparente y más honesto, y que lo que se predica en público también se haga realidad en la vida de las personas, porque no es justo que nos representen personas que no cuentan con un perfil mínimo de no agresión. Para platicar sobre los antecedentes de la 3 de 3 en Sonora, les damos la más cordial bienvenida a la ex senadora de la República, la maestra Leticia Burgos Ochoa, a la maestra y doctora, Amelia Iruretagoyena Quirós, ambas pertenecientes a la Observatoria Todas MX Sonora, y nos estarán platicando el camino que recorrió la 3 de 3 en Sonora para convertirse en la Ley 170 y todo lo que tuvo que hacerse para que se lograra. Bienvenidas, Leti y Amelia, muy buenas tardes. Es un honor que nos acompañen en esta mesa, en esta emisión de La Boletina Violeta. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Sara. Gracias por la invitación. Bienvenida, Hola, maestra. Sara. Bienvenida, Hola, Leti. Sara, Amelia, un gusto. Igualmente. Bueno, vamos a iniciar con la ex senadora Leticia Burgos Ochoa. ¿Qué nos puedes platicar? ¿Qué es la 3 de 3 contra la violencia, Leti? Con gusto. La 3 de 3 contra la violencia es una reforma constitucional ciudadana, pero también es una reforma constitucional feminista que busca fortalecer la democracia paritaria, libre de violencia y, como bien lo señalaba, sin ningún agresor en el poder ni al poder. Ante un contexto en el que 7 de cada 10 hogares crece la violencia política contra las mujeres, la violencia comunitaria, sexual, digital y la violencia feminicida no cesa el asesinato a mujeres por el hecho de ser mujeres. En Sonora, la 3 de 3 contra la violencia la conforman 14 reformas a la Constitución local. Se establecen los siguientes supuestos: no haber sido sentenciado por el delito contra la vida y la integridad corporal, contra la libertad y la seguridad sexual, el normal desarrollo psicosocial por violencia familiar equiparada o doméstica, violación a la intimidad sexual por violencia política contra las mujeres en cualquiera de sus modalidades y tipos, y por ser declarada como personas deudoras alimentarias morosas, consideradas como criterios y lineamientos en todos los procesos de elección, de designación o nombramientos de servidores públicos de los 3 poderes del Estado, de los 3 niveles de gobierno y organismos autónomos. La 3 de 3 contra la violencia entraña la convicción de que es posible vivir una vida libre de violencia y servidores públicos ejemplares. En este propósito estamos empeñadas en hacerla valer. Muy bien, pues ese es el contexto de lo que es la 3 de 3. Maestra Amelia, doctora Amelia, ¿cómo llegó a Sonora esta iniciativa popular? ¿Cómo es que te jala desde México esta propuesta? Mira, Sara,
es importante antes que nada precisar que fuimos el único estado de la República Mexicana que impulsó la 3 de 3 bajo un mecanismo formal, es decir, conforme a la Ley de Participación Ciudadana de nuestro estado, que es la que fija los requisitos para los distintos instrumentos que hay para alentar la participación ciudadana. Esta iniciativa popular, vamos a decir, decidimos hacerlo de esta forma, distinto a como lo venían haciendo en otros estados de la República, porque partimos de la convicción de que la democracia se construye a partir de las necesidades o la realidad social y a partir del aval ciudadano. En ese sentido, para nosotros era muy importante acogernos a este mecanismo de iniciativa popular mediante la recabación de firmas que nos llevaran a una legitimación superior, no solo ante la sociedad sonorense, sino ante el propio Congreso del Estado. Por supuesto que no llegamos solas. Nosotros formamos parte de un movimiento nacional y, como bien se decía anteriormente, ese movimiento o colectivo de las constituyentes MX feministas y el movimiento de Nosotras Tenemos Otros Datos fueron quienes nos acompañaron a lo largo de este proceso, igual que en el caso del movimiento que se había emprendido en el estado de Yucatán, que también alentó la participación ciudadana, y en ese sentido pues nosotros vimos, ¿verdad?, la ventaja de estar muy en contacto con la ciudadanía a través de esta campaña de recabación de firmas. Por otra parte, te quiero decir pues que era un imperativo que nosotros impulsáramos la 3 de 3 porque en nuestra agenda de defensa de los derechos humanos hay un eje que contempla lo que es la autonomía política, y la autonomía política está referida precisamente a alentar la participación de la ciudadanía, la participación de las defensoras de derechos humanos y a alentar la participación libre de violencia de las mujeres que contienden por posiciones públicas, ya sea como candidatas o bien, ¿verdad?, buscando algún espacio dentro de la administración pública. Entonces, en ese sentido, está de acuerdo con la agenda que nosotros hemos venido defendiendo y pues seguiremos trabajando en esta misma dirección. Muy bien. Leti, ¿qué es una iniciativa popular? Bueno, ya la maestra Amelia adelantaba de manera brillante que la iniciativa popular es un mecanismo de participación ciudadana que permite ejercer el derecho como ciudadanas sonorenses de iniciar leyes. Por cierto, pues no es reciente, 2010 se da este proceso en la norma, pero es la primera vez, como bien lo señalaba la doctora Amelia, con esta iniciativa, la primera iniciativa tanto en Sonora como a nivel federal en materia de la 3 de 3, que se ejerce esta figura constitucional y para presentar leyes o decretos al Congreso local. Es un instrumento de democracia directa a fin de que el Congreso estudie, analice, modifique y en su caso apruebe. Hay sinceramente un proceso que aún no está acabado y que nosotras lo ejercimos por la vía de la movilización y hicimos valer la Ley de Participación Ciudadana como el artículo que ampara el derecho ciudadano de iniciar leyes. Muy bien, entonces, maestra Amelia, ¿qué camino recorre esta propuesta o esta iniciativa popular para llegar al Congreso? O sea, ya se tiene el concepto y ahora, ¿qué camino recorre? ¿Cómo es que llega al Congreso? Mira, es un arduo proceso que inicia por elaborar un proyecto de iniciativa, pues con todas las características que debe de tener una iniciativa en términos de lo que la misma ley dispone. Debe de contar con una exposición de motivos
en la cual pues tú das todos los antecedentes los que argumentos. tienen que ver, o los argumentos que tienen que ver, por una parte, con esa realidad dolorosa que nos planteaba la maestra Leti Burgos en cuanto a las violencias que persisten hacia las mujeres, por otra parte, esa realidad que tiene que ver con la impunidad, sobre todo la violencia institucional, el descuido de las autoridades para atender pues estas denuncias de las mujeres, o inclusive alentarla a través de procedimientos que ayuden a la ciudadanía a acercarse a la autoridad. Entonces es toda una fundamentación. Luego el cuerpo mismo de la ley, que decíamos que ya es la iniciativa, que se compone pues de los apartados correspondientes, porque una de las cosas que te piden los requisitos es que señales qué leyes van a ser modificadas o qué leyes tienen que ser derogadas, qué artículos tienen que ser corregidos o reformados, trabajo, ¿no? Es un arduo trabajo, maestra. Es un arduo trabajo. Pero luego ya viene el proceso que la misma ley te dice para la recabación de firmas. Tienes que apegarte a los requisitos que ahí se señalan, y en este caso tiene que ver con que al reunir las firmas tiene que pedirse una serie de datos relacionados con la credencial de elector, y por otra parte, ¿verdad? Ya cuando haces todo este proceso de recabación de firmas, que creo que fue el más arduo, tuvo una duración de 5 meses mínimo, si no es que los 6, porque empezamos a trabajar desde el mes de mayo. Y el noviembre del 2022, el 25 de noviembre exactamente, fue entregada al Congreso bajo un escrutinio nuestro de que las firmas fueran debidamente estampadas, vamos a decir, en los formatos correspondientes, y que no hubiera ninguna observación por parte del Congreso del Estado en términos de la autenticidad de las mismas. Entonces fue una revisión también muy exhaustiva que tuvimos que hacer de las firmas. En algunos casos encontramos que estaba, vamos a decir, el nombre, el domicilio, pero no estaba puesto correctamente algún dato, y en esos casos... O credenciales de elector que no eran de Sonora y que no podían participar, ¿no? Exactamente. Entonces, en ese caso teníamos que, de alguna manera, no tomar en cuenta esas firmas, y por eso este proceso en realidad tuvo 2 etapas. El primero, que fue, vamos a decir, de reunir las firmas, y cuando consideramos que ya habíamos alcanzado lo que nos señala la ley electoral, que es el 1% del padrón, cuando consideramos que lo habíamos reunido, pues paramos, hicimos el recuento, pero vimos que había firmas que no, vamos a decir, nos las iban a rechazar. Entonces hicimos otra segunda ronda de recabación de firmas, y así pues tuvimos que llevar jornadas muy intensas, muy extenuantes, con el calor de Sonora, sí, para poder recabar estas firmas. Pues precisamente para eso quisiera que, Leti, nos platicaras cómo se reunieron las 21,584 firmas en Sonora y quiénes podían firmar. Claro que sí, maestra, pero antes de cerrar, una parte que no podemos dejar de mencionar es que a 2 años de su promulgación de la 3 de 3, tanto federal como estatal, prevalecen enormes resistencias. El pasado 17 de septiembre, el Congreso Local de Sonora aprueba un exhorto a los 72 ayuntamientos de Sonora para que se cumpla con la ley 3 de 3, así como con la paridad. En tanto, la excluyen en la reforma electoral aprobada para la elección del Poder Judicial. Mucho por hacer, sin duda. Tanto que platicarles de cómo es que sorteamos el proceso de arribar a una iniciativa popular resulta muy aleccionador. Mucho por hacer, decía, porque sin duda se pretende en este momento exonerar al exgobernador de Morelos, hoy diputado federal, Cuauhtémoc Blanco, acusado por su hermana por violencia sexual. Y se sostiene a un senador
Félix Salgado Macedonio desde el poder, siendo a todas luces conocido públicamente como un violador. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Pues un poco, Amelia, tratando de ilustrar cómo es que recabamos 22,000 firmas. Pues ahora sí que voy a decirlo, que al rayo del sol y a ras de piso. Nos fuimos casa por casa, escuela por escuela, donde nos recibieron, pero extraordinariamente, debo de decir, los estudiantes de las universidades, que veían en nuestras mesas. Sí. Sí, efectivamente, que veían en nuestras mesas de solicitud de acompañamiento de firmas, porque un formato pues sencillo, pero también muy comprometedor. Explicábamos cuál era el planteamiento que nos tenía recabando 22,000 firmas y rebasamos ese número. Fue una algarabía, podríamos decir, recorriendo los principales municipios donde nos encontrábamos. En realidad, a ras de piso y con el sol a todo lo que da en el desierto de Sonora, pues fue inédito, y aún así tuvimos serios cuestionamientos respecto al proceso que llevamos, pero firmes. Fue inédita esta reforma, única en el país, con estas características, y debemos de felicitarnos por eso. Nos felicitamos por eso. Claro que sí. Fue un trabajo pues muy arduo, muy difícil. En estas jornadas, el foro que se hizo previo, todo esto ayudó a que se pudieran reunir todas estas firmas. Además, maestra Amelia, ¿qué otra cosa quisiera comentar sobre la llegada de la 3 de 3? Quisiera resaltar un evento muy importante que tuvimos el 25 de agosto del 2022, que fue un evento realizado en la Universidad de Sonora, donde tuvimos el acompañamiento pues de autoridades universitarias, representantes del Congreso del Estado, del Instituto Estatal Electoral, obviamente las panelistas distinguidas, Indira Sandoval, las diputadas de Yucatán, Patricia Olamendi, que vinieron a hablar pues a favor de la 3 de 3, porque lo que nosotros perseguíamos en esta 3 de 3 es que se aprobara no desde sentencia firme, sino desde la vinculación a proceso. Y teníamos que construir pues toda una narrativa y al mismo tiempo lograr el apoyo de la ciudadanía para ver esas diferencias de significado entre lo que es la sentencia firme y lo que es la vinculación a proceso. Así es como llegó nuestra iniciativa al Congreso del Estado, y pues ya entregadas las firmas ante la presidencia del Congreso en turno. ¿Cuál fue el siguiente paso ahí? Fue la entrega a la presidencia, fue entregarlo a través de oficialía de partes, y luego abrimos una mesa de diálogo tanto con la Comisión de Igualdad de Género como con el jurídico de la legislatura, el jurídico del Congreso del Estado. Ahí, ¿verdad? Realmente tuvimos mucho que buscar la participación y el acompañamiento de abogadas, porque nos dimos cuenta que el jurídico realmente no tenía una formación con perspectiva de género, no tenía una información respecto al proceso de la iniciativa de 3 de 3 que se estaba siguiendo en otros estados de la República y a nivel federal. Entonces tuvimos que documentar al jurídico
con tanto legislaciones, hacer la tarea propiamente así por el jurídico, y creo que habíamos logrado un avance importante en términos de la sensibilización del jurídico respecto a la vinculación de proceso. Sin embargo, pues ya sabemos que en esto se mueven intereses y bueno, ¿verdad? El dictamen que elaboró el jurídico, pues finalmente fue la propuesta con sentencia firme. Eso obviamente, ¿verdad? Tuvo repercusiones en cuanto a que hubo la protesta ciudadana correspondiente ante el propio Congreso por no haber atendido la voz de la ciudadanía, porque todas esas 22,000 firmas que recabamos venían por la vinculación a proceso. No venían por la sentencia firme. ¿Sí? Exacto. Entonces ahí es donde uno se pregunta, ¿cuál es la fuerza que tienen estos instrumentos ciudadanos realmente si finalmente pueden ser desoídos por el Congreso del Estado? Y bueno, la ley de participación ciudadana es también muy insuficiente en términos de que pues nos tropezamos con toda una serie de dificultades para que realmente esta iniciativa pues se tomara en cuenta tal y como lo estaba demandando la ciudadanía, porque hay que decirlo, finalmente no entró como una iniciativa popular, ¿sí? Pese a todas las firmas que reunimos, sino que tuvo que ser acogida por una de las comisiones del Congreso del Estado, en este caso la de Gobernación y Puntos Constitucionales, para su presentación, porque, ¿verdad?, había vacíos que ellos dijeron tanto en lo que es la Ley de Participación Ciudadana como en lo que es la Ley Orgánica del Congreso. Pero aquí hay que recalcar, la responsabilidad era del Congreso del Estado, porque el artículo 63, si no me equivoco, de la ley señala que las iniciativas populares se van a estudiar, a dictaminar de acuerdo con la Ley Orgánica del Congreso del Estado, ¿sí? Y pues si ellos argumentaban vacíos, ellos podían verlos resueltos, porque finalmente los vacíos no eran responsabilidad de nosotros como ciudadanas. La responsabilidad recaía en el Congreso. Entonces yo ahí creo que fuimos víctimas de violencia institucional, porque hubo omisión por parte del Congreso del Estado en términos de acatar lo que su propia ley orgánica señalaba. Ellos tenían que haber resuelto el problema. Y muy interesante cómo Sonora es el único estado que recauda estas firmas, que busca estas firmas y pues saca adelante este compromiso. Les agradezco mucho su tiempo. Gracias, Leti. Gracias, maestra doctora Amelia. Son mujeres extraordinarias y además fueron personas claves para la implementación de la 3 de 3 en Sonora. Muchas gracias. A ti, Sara, muchas gracias. Sara, felicidades. Es un gran esfuerzo realizado por la Observatoria Todas MX Sonora, en donde participaron 42 colectivas que fueron identificadas como promotoras violetas, mujeres decididas a dar su tiempo y esfuerzo para lograr esta transformación política tan importante mediante la recolección de firmas. Muchas gracias a la ex senadora Leticia Burgos Ochoa y a la académica, la doctora Amelia Iruretagoyena Quirós. Gracias. Continuamos en el programa para seguir hablando de la 3 de 3 en Sonora, pero antes vamos a un pequeño corte. Les recordamos que estamos en las redes sociales en X y Facebook como CIMAC Noticias y nuestro teléfono es el 55 35 08 47 61. Estamos esperando tus comentarios. En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535 08 47 61. 5535 08 47 61. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación.
CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. ¿Sabías que en Sonora, para lograr una iniciativa de ley por parte de la ciudadanía, se deben de recolectar el 1% de firmas del padrón electoral, lo cual representa 21.543 firmas de hombres y mujeres acreditados con credencial de elector? En el caso de la campaña en favor de la 3 de 3, estas fueron reunidas por las promotoras violetas en plazas, mercados, centros de trabajo, maquiladoras, universidades, campos de béisbol, entre otros muchos lugares. El trabajo fue arduo, pero se logró la meta en 5 meses con el calor recalcitrante del desierto sonorense, pero la 3 de 3 es un hecho ya. No más agresores en el poder. La boletina violeta. Ni un paso atrás en lo logrado. Ni un paso atrás en lo logrado. Regresamos con ustedes recordándoles nuestros teléfonos. Estamos en el 5535084761 y en las redes sociales encuéntranos en X y en Facebook como CIMAC Noticias. Y ahora tenemos a la maestra Alma Lorena Alonso Valdivia. Ella es consejera del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana en Sonora. Ella nos va a platicar sobre el caso emblemático de la cancelación de una candidatura a la presidencia municipal y toda la planilla en Guaymas, Sonora, debido a una demanda por pensión alimenticia. Buenas tardes, muy bienvenida, maestra Alonso, ¿cómo está? Muy buenas tardes, Sara. Muy bien, gracias a Dios. Muchas gracias por la invitación, pero además reconozco tu trabajo en el tema de visibilizar estos temas, no nada más de los derechos humanos de las mujeres, sino también de sus familias. Así es. Bueno, vamos a empezar. ¿Cómo arranca la 3 de 3 en Sonora para ustedes en el Instituto Estatal Electoral? Sí, mira, bueno, es conveniente también decir el contexto nacional. En nuestro país ya había un movimiento encabezado por las constituyentes todas MX de la Ciudad de México, y este movimiento pues desembocó en que el INE precisamente emitiera unos lineamientos para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género, en donde se incluyó el mecanismo 3 de 3. Después en Sonora se suman también la Red Feminista Sonorense y otras activistas, donde se acercan al instituto para promover el mecanismo 3 de 3. Se hicieron mesas de trabajo con partidos políticos, con consejeros para socializar el tema, porque recordemos que en 2020 pues no era ley el 3 de 3 como lo es ahorita. Entonces había que socializarlo porque lo íbamos a exigir tal cual como un requisito de elegibilidad. Logramos establecer en los lineamientos de registro de candidaturas el 2021 la obligación para que candidatos y candidatas firmaran un formato bajo protesta de decir verdad, de que no se encontraban en ninguno de los supuestos de la 3 de 3, es decir, no ser agresores de familia, no ser agresores en el ámbito de delitos sexuales y no ser también deudores alimenticios. Entonces esta fue la ruta aquí en Sonora. ¿Cómo arrancó? ¿Y cómo se realiza el trabajo en el proceso electoral 2021 para identificar a un candidato moroso deudor de pensión alimenticia o en general a todos los candidatos? Sí, mira, nosotros no nos quedamos aquí en Sonora con que firmaran el formato bajo protesta. Quisimos verificar la veracidad de ese formato. Incluso el INE lo hizo de manera aleatoria, únicamente con el 30% de sus candidaturas. Nosotros lo hicimos respecto de 5,707 candidaturas que estuvieron en el 2021. También lo replicamos el 2024 y lo vamos a hacer también en este proceso electoral extraordinario de la elección judicial. Nosotros establecimos un procedimiento sumario una vez que culminaron el registro de candidaturas, donde se solicitó información a las autoridades que tienen estas resoluciones de naturaleza penal y bancos, donde tienen los datos de deudores alimenticios, como son el Tribunal Estatal Electoral de Sonora, el Supremo Tribunal de Justicia, el Tribunal de Justicia Administrativa, la Fiscalía General de Justicia del Estado y el Registro Civil. Una vez que se solicitó la información de las 5,707 candidaturas, llevamos a cabo un procedimiento de naturaleza sumario, donde pues respetamos las garantías de debido proceso y a las personas que resultaron en este caso pues con algún antecedente penal, se llevó a cabo una resolución, incluso una cancelación de una planilla completa.
Ya te me adelantaste porque precisamente te iba a preguntar a cuáles autoridades acuden y cuál era el camino para una cancelación. ¿Por qué se dice que es un caso emblemático a nivel país y Latinoamérica? Esta cancelación. Bueno, Sara, porque yo no tengo ahora te puedo decir que no tengo la certeza. Tampoco tenemos el dato exacto de que haya otro caso igual a nivel Latinoamérica, no nada más en México, de que haya habido una cancelación completa de una planilla, sobre todo porque en ese contexto no existía el requisito de elegibilidad previsto en una ley. Nosotros echamos mano a la normatividad internacional que protege a las mujeres, por supuesto a nuestra Constitución, en nuestro artículo 1 constitucional, y en ese tiempo nosotros trabajamos el tema del modo honesto de vivir, pero además la cancelación también descansó en que esta persona que pretendía, pues ya le habíamos nosotros otorgado el registro, no cumplía con el requisito de elegibilidad precisamente de haber sido condenado por una sentencia firme por un delito doloso, como fue el delito de incumplimiento de obligaciones familiares. Entonces, este caso se confirmó por el Tribunal Estatal Electoral y nosotros tuvimos conocimiento de que en otros estados, cuando se intentó no aprobar o cancelar un registro, pues no pasó, ¿no?, por el visto bueno de los tribunales, pero en Sonora sí lo logramos. Y bueno, entonces aquí estamos hablando de que antes de que llegara la 3 de 3, con un lineamiento, unos acuerdos políticos que se hicieron a nivel nacional entre el INE y los partidos políticos, es que se logra este trabajo. ¿Cómo se hizo la revisión? Sí, mira, una vez que finaliza el periodo de registro, hay que enfatizar que en materia electoral los periodos son muy cortos. Una vez que el registro de candidaturas termina, pues nosotros ya tenemos el inicio de las campañas y un tiempo muy corto, muy perentorio para imprimir las boletas. Entonces, hicimos un procedimiento, como te decía hace rato, bastante sumario, garantizando el tema del debido proceso, ¿no? Se pidió la información a las autoridades. Ahí en esa información de las 5,707 candidaturas era el 100%, votan algunos, ¿verdad? Era el 100% aquí en Sonora. O sea, en Sonora, siempre lo hemos a nivel nacional fueron 30%, pero aquí en Sonora fueron el 100%. El 100%, sí. Uh-huh. Y de entrada te digo que a nivel nacional nada más 8 estados hicimos la revisión de los requisitos 3 de 3 el 2020-2021 y nosotros pues fuimos ahora sí que de los pioneros, ¿no?, con este procedimiento. Una vez que nos llega la información de los antecedentes penales, pues vimos que algunos votaron, ponle unos 5, pero sin embargo de esos antecedentes que votaron, la mayoría estaban prescritos y fueron sustituidos de todas formas por los partidos políticos. Sin embargo, había uno que estaba vigente. A ese antecedente que nos votó, que estaba vigente, que es el caso de Guaymas, que era de un candidato independiente, le instruimos el procedimiento, le dimos la garantía de audiencia, él compareció, ofreció pruebas, alegatos, etcétera, se hicieron los razonamientos y los argumentos por parte del Consejo General y en este sentido a él en primera instancia se le aprobó la candidatura porque al momento de que estábamos aprobando la candidatura no teníamos toda la información de parte de las autoridades, es decir, no teníamos aún la copia certificada de la sentencia, de la diligencia donde se notifica, de donde causa estado, de la diligencia de amonestación, que son documentos que nosotros tenemos que contar para estar en posibilidades de decirle cuál era la imputación que había en su contra, que era la violación precisamente al 3 de 3. Entonces, una vez que resolvemos, se cancela la candidatura. Y entonces, ¿por qué está cancelada toda la planilla? Sí, mira, en el caso de una candidatura independiente, te agradezco esta pregunta, fueron 27 los registros que se cancelaron. La ley electoral de Sonora establece que en el caso de un candidato independiente, cuando se llegue a cancelar la candidatura, quien encabeza la planilla es el presidente municipal. En el caso de que algo ocurra con esa candidatura, no se puede sustituir por ser un candidato independiente, porque en el periodo de obtención de apoyo ciudadano que ya había acontecido para poder llegar al registro, quien pide o a favor de quien se pide el apoyo ciudadano es de quien encabeza la planilla. Como no era sustituible, pues aquí el efecto ahora colateral o secundario es que se cancelaran 26 registros más
aparte del de él. Es por eso que se cancela la totalidad de la planilla. Toda la planilla. Si hubiese sido un partido político, que sí existe la figura de la sustitución, en el caso de que sean inelegibles, entonces ellos sí podían haber sustituido, pero en una candidatura independiente no. Y bueno, y ahora que ya es ley en el proceso electoral anterior, ¿cómo fue el trabajo? Mira, fue mucho más sencillo. Fue mucho porque más ya había sencillo. Antecedentes. Mira, en el 2021 fue bien socializado, fue bien aceptado por los partidos políticos. Entonces ya cuando fue ley ya era algo que incluso si no hubiera sido ley, si hubieran esperado también el formato y si hubieran esperado la revisión, porque ya lo habíamos hecho, ya era algo que se estaba aceptando. Incluso algunos partidos lo hicieron en sus procedimientos internos para sus precampañas. Desde ahí pidieron el formato, ¿no? Ya iban depurando, digamos. Así es. Sin embargo, el que esté en ley sí es un paso adelante porque el tema, pues, ahora sí que le pones dientitos, ¿no? Lo visibilizas y tiene más fuerza. Nosotros, ¿qué hicimos ahora que fue ley? Pues ya se lo exigimos a los consejeros distritales y municipales que nombramos para organizar la elección. Le exigimos a los CAE, a los capacitadores asistentes locales y a los supervisores. Se lo exigimos a la regiduría étnica, además de los candidatos. ¿A la regiduría étnica también? Nosotros ya, de acuerdo al artículo 17 de la Constitución de Sonora, que te establece el requisito para cualquier cargo público, pues ya lo hicimos, ahora sí que genérico, para todas nuestras designaciones. Y el tema en cuanto a ya al trabajo con las autoridades, ahora sí el 2021 nos dimos a la tarea también de buscar las autoridades para que nos dieran el insumo de las bases de datos y resoluciones en para tiempo. La revisión. Y para ello llevamos a cabo, además de diversas reuniones, convenios con las 5 autoridades que nos iban a proveer. Entonces eso fue muy exitoso en realidad porque al tiempo que teníamos que aprobar las candidaturas ya teníamos la información. Ya estaba, digamos, avanzado, ¿no? Esto venía platicando ahorita con la maestra Amelia Iruretagoyena de que cómo se fue dando este proceso y cómo con cada una de las autoridades se tuvo que hacer un trabajo diferente, pero lo importante aquí y lo trascendente es que se hizo desde antes en Sonora, o sea que se con los lineamientos nacionales se hizo aquí en Sonora, se revisó el 100% de las candidaturas y bueno, se dio para adelante. Entonces, también le venía platicando que yo vi unas convocatorias que estaban haciendo ustedes para contratación de personal, en donde ya viene la 3 de 3, ¿verdad? Ya viene como uno de los formatos más que tienen que presentar para solicitar un empleo. Así es, Sara. Están incluidas desde 2021, desde el 2023-2024, que ya es ley, cualquier convocatoria que emitimos, como les decía, de consejeros, consejeras, municipales y distritales, de los supervisores y capacitadores asistentes, y cualquier, ya la 3 de 3 debe de permear y la ciudadanía debe de saber que no debe de haber personas que tengan este pendiente o este flagelo hacia las mujeres y sus familias, que son agresores en temas tan delicados como es la violencia familiar, los delitos sexuales y por supuesto, pues alguien que no atiende a su familia en el tema de los deudores alimentarios, ¿cómo pretende ser un servidor público honorable? Claro, porque las personas son las mismas, ¿no? O sea, en el ámbito privado y en el ámbito público, la persona es la misma y como se comporta en lo privado, pues también se va a comportar afuera. Y no puede ser que tú digas, bueno, esta persona es un candidato que nos va a cumplir, cuando en lo privado, pues no cumple con lo más importante, que son sus hijos o con su pareja, o que tiene esas conductas de violencia, ¿verdad? Es correcto, Sara. Bueno, ¿y algo más que desees agregar? ¿Algún otro detalle que me haya faltado preguntarte sobre cómo se llevó a cabo este proceso tan interesante y sobre todo qué viene para adelante? ¿Qué hay para el proceso judicial? ¿Cómo se va a hacer en cuanto a la 3 de 3? Mira, para el proceso judicial, que pues sí hemos repetido mucho que es inédito, el proceso de registro de candidaturas no nos tocó al instituto. Le tocó a los 3 poderes porque pues así está la reforma, ¿no? Así es la ley. Sin embargo, viene una etapa que es ya los cómputos y la asignación de cargos,
donde el instituto tiene que volver a revisar, en un segundo momento los requisitos de elegibilidad, y ahí es donde vamos a estar revisando la 3 de 3 para el tema del registro, para el tema de asignación ya de cargos, para el otorgamiento de la constancia de mayoría y validez, y ya para ese momento nosotros ya nos adelantamos, ya firmamos convenios también con las 5 autoridades otra vez, para no nada más para ese momento respecto de quién gane, sino también para quienes fueron nuestros consejeros o quienes están fungiendo ya ahorita como consejeros municipales, los encargados de las oficinas municipales, los supervisores electorales y los CAE. Ya estamos en el mismo camino, Sara. Seguimos trabajando, lo hemos también este tema pues visibilizado con el trabajo que han hecho ustedes en la observatoria. Pues se han hecho foros, hemos hecho algunos eventos también de capacitación. Los partidos políticos están bien comprometidos, si hay que decirlo, si hay que reconocerlo con este tema. Si es un tema que desde un principio les preocupó y se ocuparon en que sus candidaturas pues no tuvieran este incumplimiento, ¿no? Y yo creo que ya cuando se hizo el trabajo que hay que reconocerle a la observatoria, el trabajo de campo tan complicado que hizo a lo largo del estado con las promotoras violetas para juntar miles y miles de firmas y que desembocaran 20,000 en una iniciativa ciudadana, y que el 3 de 3 pues naciera ya en lo legal por la vía ciudadana. Yo creo que ese trabajo pues que desembocó en la reforma a la Constitución de Sonora pues es un gran trabajo, y creo que es un gran esfuerzo que sí tiene sus resultados fehacientes, sus resultados, porque ya que el 3 de 3 esté considerado en una ley, pues cobra fuerza, ¿no? Cobra fuerza, y creo que ya para en general la ciudadanía, los ayuntamientos o quien vaya a contratar a una persona que trabaje en el servicio público, pues ya le es aplicable. Entonces creo que ya permeó. Ya el hecho de que sea... De hecho, ahorita hay elecciones para la rectoría en la Universidad de Sonora, y en la convocatoria ya viene la 3 de 3. Sí, pues esos son los frutos. Exacto. O sea, yo creo que frutos ha habido muchos antes de que sea ley, pero el hecho de que sea ley hace que permee en todos los cargos públicos, y que Sonora ya esté a la vanguardia, como siempre, en este tema de protección de derechos humanos de las mujeres y de sus familias. Así es. Pues muchas gracias por este tiempo, por este espacio. La verdad es que siempre muy ilustrativa, y además muy comprometida, porque en todo momento desde el instituto nos estuvieron apoyando, con la información, con datos y todo. Y además tú siempre has estado en los talleres, en los eventos y todo, y eso nos nutre para hacer mucho, pues lo que se tiene que trabajar, y cómo pudimos sacar adelante este compromiso tan interesante que es la 3 de 3, que todavía no termina de aterrizar. O sea, le faltan detalles, le faltan cosas, pero bueno, ya está en la ley, y entonces irá caminando en ese sentido, ¿verdad? Así es, Sara. Al contrario, te agradezco mucho la invitación, y como te dije al principio, también por visibilizar estos temas que tienen que ver con los derechos humanos de las mujeres y de sus familias, por supuesto. Muchas gracias. Agradecemos la participación de la maestra Alma Alonso del Instituto Estatal Electoral de Sonora. Continúa con nosotros, vamos a un breve corte y regresamos más de la Boletina Violeta. Antes, permíteme recordarte, el número telefónico es el 55-3508-4761, y en redes sociales encuéntranos como CIMAC Radio en X y en Facebook. Regresamos, no te vayas. En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535-084761. 5535-084761. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. La Boletina Violeta, ni un paso atrás en lo logrado.
Regresamos a este espacio de la Boletina Violeta. Gracias por continuar con nosotras y platícanos qué piensas sobre nuestro programa. Comunícate al 55 35 08 47 61 y en redes sociales encuéntranos en X y en Facebook como CIMAC Noticias. A continuación, tenemos una conversación con la exdiputada, la maestra Roselena Trujillo Llanes, quien fue presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género en el Congreso del Estado, y la maestra Janet Harrison Marina, titular de la Unidad Técnica para la Igualdad de Género del Congreso de Sonora. Bienvenidas, qué gusto tenerlas en este espacio. Muy buenas tardes. Hola, Sara, buenas tardes. Bueno, vamos a empezar con la maestra Roselena Trujillo. Ella nos apoyó mucho para que la iniciativa 3 de 3 tuviera un proceso al interior del Congreso del Estado. Y pues, maestra, platíquenos, por favor, el proceso de la llegada al Congreso desde que se convirtió, desde que llegaron las firmas hasta que se convirtió en la Ley 170. Hola, pues mira, primero, muchas gracias por la invitación. Y bueno, como siempre, no únicamente por ser en su momento la presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género era un tema de congruencia, ¿no? Sino sobre todo porque hemos andado desde hace muchísimos años pues apoyando y buscando lo que la ley tiene en su interior, no que ningún agresor llegue al poder. Y creo que el camino que recorrió la observatoria y que recorrieron todas las voluntarias violetas para la Junta de Firmas es un trabajo, creo que es un trabajo que nunca se había visto, y creo que es importante reconocer, porque la participación ciudadana o que una iniciativa que venga de la ciudadanía llegue a convertirse en lo que hoy es, creo que es algo que debemos de estar contando, ¿no? Que debemos de estar contando, pero también es algo que nos debe de llevar a revisar los mecanismos bajo los cuales llegan este tipo de iniciativas al Congreso. Y creo que ese fue, como en todo este proceso, creo que ese fue pues el primer gran reto que se tuvo que vencer. Creo que la ley no tiene las condiciones o no tiene la claridad como para que las iniciativas que llegan al Congreso por parte de la ciudadanía tengan una ruta mucho más rápida, ¿no? Recuerden por ahí cómo nos atoramos o cómo se atoró un poco la ley cuando no había claridad sobre a quién le correspondía hacer la validación de las firmas, ¿no? Porque la ley tiene un gran vacío legal en este sentido, entonces hay que revisar en este caso. Y bueno, yo esperaría que el Congreso actual pudiera abrir una ruta de revisar tanto la ley orgánica del Poder Legislativo como la ley de participación ciudadana para poder darle mayor claridad a esto, porque ahora sí que fue el primer gran atorón, ¿no? ¿Quién valida? O sea, el Congreso no tenía ni facultades ni elementos para validar. El Instituto Estatal Electoral tampoco. Nos dijo en su momento que ellos no eran los responsables ni siquiera de la lista electoral. Y bueno, esta instancia le correspondía al INE, pero el INE también era como que, pues, ¿y dónde dice que a mí me toca, no? Sí. Entonces, pues precisamente eso le quería preguntar a la maestra Janet, si el Congreso estaba preparado para recibir una iniciativa ciudadana. Bueno, de entrada yo creo que hay que partir del reconocimiento del uso de este mecanismo de la sociedad civil, y en eso tuvo todo que ver la Observatoria Ciudadana y las distintas agrupaciones de mujeres que hicieron alianza para impulsar esta iniciativa. Creo que el avance del marco normativo cuenta también una historia de cómo se ha ido ejerciendo e implementando el derecho en la práctica. Eso es una ley, la Ley de Participación Ciudadana se creó en 2018. Bueno, no se reforma desde el 2018, es decir, ha sido muy poco utilizada. De hecho, esta fue la primera iniciativa que concluye su proceso como una iniciativa ciudadana, y eso nos dice mucho sobre la falta de reglamentación que aún está pendiente. No podríamos decir que el Congreso no estaba preparado, porque al estar en la ley necesariamente el Congreso debe de recibir y de abrir un canal. Los mecanismos. Ajá. Así es. Entonces yo creo que más que un vacío legal es una falta de reglamentación que podría ir a nivel interno del Congreso a través de los procedimientos y los protocolos. Y quiero poner un ejemplo sobre qué ha pasado con la implementación de la 3 de 3. No hemos llegado a la armonización legal, pero eso no ha impedido que el Instituto Estatal Electoral de manera proactiva genere mecanismos, genere alianzas, haga convenios con las instituciones y cumpla con el deber ser. Entonces yo creo que el Congreso, al contemplar la iniciativa ciudadana, la ley,
con eso es suficiente para que la reciba, la procese y haga lo que tenga que hacer. No podríamos excusarnos en que no había reglamentación. Creo que sí, de una manera atropellada y mucho bastante difícil. Tuvo mucha necesidad de un reforzamiento tanto de las diputadas aliadas como de la misma sociedad civil, pero bueno, al final logramos un resultado que fue muy favorable y que deja ya un precedente positivo para que esta iniciativa siga siendo utilizada por otras agrupaciones de la sociedad civil. Y que ya no se vaya para atrás, exacto. Maestra Rosalena, ¿cómo fueron los parlamentos después de recibir esta iniciativa ciudadana? ¿Cuáles fueron los resultados de estos 3 parlamentos que se realizaron en Cajeme, Nogales, Hermosillo, que ya que se recibieron, el Congreso tuvo que hacer estos parlamentos? Mira, yo creo que los parlamentos son una herramienta contemplada por la ley orgánica del Congreso del Estado, del Poder Legislativo. Y bueno, son esos espacios no únicamente de reflexión, sino espacios para escuchar y poder mejorar o fortalecer las iniciativas que se presentan, ¿no? Entonces, creo que también los parlamentos no deben de ser espacios de simulación, sino deben de ser espacios de un ejercicio real de escucha. Y yo, en este sentido, creo que los 3 tuvieron un acompañamiento muy importante de la sociedad civil, y eso para mí me parece fundamental porque la sociedad civil participó de manera muy activa tratando de presentar modificaciones a lo que ya estaba, y creo que ahí tuvimos también un primer elemento que probablemente pudo confrontar un poco tanto lo que señalaba la observatoria, las colectivas, como lo que se estaba de alguna manera dando ruta en el Congreso, ¿no? Si todos recordamos la propuesta presentada por la observatoria y la propuesta tal como llega al Congreso desde la iniciativa ciudadana, mencionaba que ningún agresor, que la 3 de 3 tenía o debería de estar con vinculación a proceso. Y así se presentó en los 3 parlamentos, y en los 3 parlamentos estuvo avalada por representantes de la sociedad civil, estuvo avalada por abogadas feministas inclusive. ¿Y las mismas diputadas? No, las mismas diputadas. En su momento, la titular de la Fiscalía en el Parlamento de Hermosillo señaló que el planteamiento de la vinculación a proceso era correcto por toda esta explicación de cómo se juega y cómo se usa, ¿no? Algunas secretarias de Estado también estuvieron partiendo de ese tema de la vinculación a proceso. Finalmente, creo que ese es el elemento que más observamos, o el elemento que más nos molestó, pero nos desencantó, porque creo, y lo hemos estado viendo, cómo esperar a que un deudor alimentario o un violentador sexual o un abusador esté no únicamente vinculado a procesos, sino con sentencia firme, puede marcar una gran diferencia en términos de tiempos y demás, ¿no? Entonces, para mí, creo que este fue un tema que debió de haber tenido un ejercicio de análisis y de diálogo mucho más fuerte, y creo que también los tiempos tan apurados por llevar la aprobación de la ley, porque además teníamos un límite, ¿no? Es lo que decir, estábamos topados y teníamos un límite de tiempo, y si no la aprobábamos antes de esa fecha como reforma constitucional, pues entonces corríamos el riesgo de que no pudiera observarse aquí en Sonora. Ajá. Así es. Maestra Janet, ¿y cómo está en este momento la 3 de 3, la aplicación de las leyes? ¿Qué estado guarda el proceso legislativo para lograr exactamente la aplicación de la 3 de 3? Porque, por ejemplo, yo ahorita estoy viendo que para la Universidad de Sonora se pide la 3 de 3, pero en convocatorias para el proceso electoral judicial, para contratar gente en el Instituto Electoral, están pidiendo la 3 de 3, pero ¿a dónde acuden para tener ese documento, no? Ok, yo creo que me gustaría hacer un comentario sobre lo que hablaba la maestra Pinky, para quienes la queremos mucho, de que el avance en los derechos de las mujeres siempre ha sido desgraciadamente con regateos, y en la mesa hemos ido perdiendo avances, pero así ha sido, y ojalá un día con tanta participación de mujeres pues ya no tengamos que estarles 5 más, 5 menos, ¿no?
Pero lo que tenemos hoy en la Constitución no solo es suficiente, sino que es muy poderoso, porque la 3 de 3 es un requisito de elegibilidad. Entonces eso quiere decir que una persona que esté en este supuesto se convierte en alguien que no puede acceder a los espacios públicos. ¿Nos falta instrumentarlo? Sí. Yo creo que la prioridad, es la armonización legal. La diputada Roselena presentó una iniciativa en ese momento que obviamente duerme el sueño de los justos en una comisión, pero ahí está ya un producto legislativo que nos marca dónde debemos de modificar las leyes locales para ya instrumentar la aplicación. Pero al ser una disposición constitucional, el que no esté la reforma legal no impide su cumplimiento y no compromete que sea algo obligatorio. Creo que eso es un logro muy trascendente del observatorio, el que haya sido una reforma constitucional, y también reconocer que esta reforma esa iniciativa tuvo muchas bondades. Una, la 3 de 3, por supuesto. 2, el uso de una iniciativa ciudadana. Y que 3, tenía 10 años guardada. Así es. Y 3, que creo que es algo muy importante y que le hemos dado poca visibilidad, es que fuimos corrigiendo el lenguaje incluyente de la Constitución en los criterios de elegibilidad. Gracias a esta iniciativa, ya no es para ser gobernador se necesita, sino para ser gobernadora o gobernador. Ya nos incluye a las mujeres en las convocatorias públicas. Y es una iniciativa que también presentó en su momento cuando era diputada Roselena, que era cómo le quitamos a la Constitución estos términos excluyentes para que sí estemos nosotras a la hora que se emite una convocatoria. Presentes. Muy bien, muchas gracias. Y maestra Roselena, políticamente, ¿cómo fue recibida la 3 de 3 por cada una de las fracciones parlamentarias cuando usted era diputada y cuando llegó la 3 de 3? Mira, yo creo que tuvimos en las diputadas de la 63 legislatura un gran reconocimiento y una gran expectativa para la aprobación de la ley. Creo que las bancadas vieron en esta iniciativa, la posibilidad de avanzar y la posibilidad de evitar que en el proceso electoral que recién pasamos el año pasado, que en el proceso electoral del 2024 pudiera ejercerse o pudiera implementarse esta iniciativa, que creo que fue lo que pasó y ahorita Janet lo comentaba, ¿no? Independientemente de que no se hubiera avanzado en la reforma de las leyes secundarias, el Instituto Estatal Electoral hizo lo conducente para poder evitar en el registro de candidaturas y demás la implementación de la 3 de 3, ¿no? Entonces creo que por parte de las diferentes bancadas no tuvimos problema, de hecho tuvimos una línea de trabajo coordinada. Yo debo de reconocer el esfuerzo del mismo presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, que en realidad hizo todo un ejercicio de diálogo, de apertura, el diputado Jacobo Mendoza, para tratar también de que las bancadas pudiéramos avanzar de manera paralela, y yo creo que se logró ahí un trabajo político que pudo haber sido a lo mejor diferente si hubiéramos pensado o avanzado en la vinculación a proceso, pero creo que al menos sí hubo el ánimo político para avanzar y para validar la ley antes de que se nos venciera el tiempo, ¿no? Antes de que el reloj volteara a vernos. Pues muchísimas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias por este espacio. Muy agradecida con la participación de la exdiputada Roselena Trujillo y la maestra Janet Harrison del Congreso del Estado de Sonora. La boletina violeta. Ni un paso atrás en lo logrado. Ni un paso atrás en lo logrado. Estamos de regreso en esta última parte del programa La Boletina Violeta. De esta forma han conocido de voz de sus protagonistas principales la manera en que llegó la 3 de 3 contra la violencia a Sonora, la cual se convirtió en la Ley 170. Cómo se tuvo que hacer un recorrido por universidades, plazas, parques de béisbol, deportivos en general, mercados, centros comerciales y muchos otros lugares para lograr las 21,543 firmas ciudadanas para que la 3 de 3 fuera una realidad. Muy agradecida de que tú nos escuches y nos hayas acompañado a lo largo de esta emisión de La Boletina Violeta. Muchas gracias, muy buenas tardes. CIMAC Radio presentó La Boletina Violeta. Ni un paso atrás en lo logrado. Ni un paso atrás en lo logrado. Un programa de mujeres para mujeres por una vida libre de violencia, igualitaria, libertaria, justa y de paz. Escúchanos y comunícate con nosotras. Una producción de la Observatoria Todas MX, Capítulo Sonora.